Este programa es presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Campito Store, Norma Narváez Makeup, Cosmomen, Lunchería El Flaco. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Ya el equipo de producción está totalmente listos para llevarles a ustedes un tema bien interesante, pero antes vamos a recordarles las vías para que se comuniquen con nosotros. Tienen nuestro correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com para que nos dé sugerencias de pronto en relación a ese tema que les gustaría que desarrollemos, y también por supuesto está nuestro canal en YouTube Rompiendo Paradigmas TV, nuestra cuenta en Instagram @Rompiendo Paradigmas TV, y por supuesto invitarles a descargar la aplicación a través de Google Play Rompiendo Paradigmas TV. Pronto tendrá la suya. Por los momentos tenemos a TRB Maracay para que disfrute de la programación de TRB en su dispositivo móvil, y desde luego también a ser parte de nosotros a nivel mundial, porque a través de Roku llegamos a todos los lugares del planeta en esa importante plataforma digital Roku, para que usted conozca lo que se está haciendo acá en TRB. Nuestra temática de hoy, muy importante, muy valiosa, y dice de la siguiente manera: la autoridad, una mirada desde el respeto. Hay muchas personas que creen que en el momento que ejercen un cargo importante, bien sea en la empresa o, por qué no, en el seno familiar, entonces a partir de allí la autoridad comienza a potenciarse de una manera tal que deben representar ese temor por lo que esa persona que tiene la autoridad va a decir o va a hacer. ¿Eso es realmente la alternativa de solución? ¿O pudiésemos, en todo caso, mirarla desde el respeto? La temática que hoy nos compromete cada vez más con la sociedad, y que por supuesto estaremos revisando desde diferentes perspectivas, junto a una invitada de lujo, a una gran profesional del área educativa, y de inmediato conoceremos cuál es el perfil de la invitada. Doctora Francisca Fumero, licenciada en Educación, mención Lengua y Literatura, magíster en Lingüística, doctora en Educación, postdoctora en Investigación Educativa, postdoctora en Coach Personal y Organizacional. Qué grato es recibirla, una mujer talentosa, una gran profesional, una conocedora del área, y con la cual hoy nos vamos a nutrir de su conocimiento para, de alguna manera bien significativa, entender lo que representa el respeto cuando también se vincula con la autoridad. Bienvenida, doctora Francisca Fumero, qué placer. Igualmente, muchas gracias, Carlos, por estar aquí en este programa, y bueno, vamos a hablar sobre el tema. Sí, señor, un tema que representa, yo creo, mucha fuerza, ¿no? Porque la autoridad, no sé si usted discrepe o esté de acuerdo conmigo, está presente en todos los espacios, ¿no? Cierto. De una u otra manera hay personas que ejercen autoridad, e incluso hay instancias o situaciones en las cuales nosotros también ejercemos la autoridad. ¿Cómo manejamos la autoridad? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos acercándonos a las personas o, por el contrario, nos alejamos? ¿Cómo valorar esa autoridad, ese poder que tenemos en un determinado momento? ¿Qué es la autoridad desde su visión? Desde mi visión, la autoridad es una investidura, y esa investidura te la da o bien una persona o un colectivo. De hecho, quien es autoridad tiene algo que tiene que seguir, es un respeto, pero ese respeto también se moldea. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de autoridad: aquella que es impuesta y aquella que en cierta manera también no es impuesta, pero es elegida. Cuando es impuesta, llega un momento que tú tienes que obedecer quién te colocó allí, y muchas veces esa persona impuesta no es agradecida con los que están a su alrededor, ni mucho menos las personas agradecen que esa persona esté allí. Obviamente se tiene que adaptar por muchas circunstancias, bien sean ideológicas, políticas, hasta familiares. Pero la otra autoridad, en donde es electa, y no es una situación de elección por votos, sino porque se ganó ese respeto, esa es la autoridad que desean casi todas las personas. Obviamente esa autoridad es conocida por ser una persona que hable,
tiene buenas relaciones interpersonales, no debiera ser impositiva. Obviamente puede tener algunas situaciones emocionales que le pueden impedir seguir adelante. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de hablar con los congéneres, tiene también esa relación que puede ayudar a salir adelante una organización. Que hay dos cosas distintas, una cosa es ser líder y otra cosa es tener autoridad. Y una buena autoridad se gana desde el respeto, se gestiona en relación a las relaciones con las demás personas. Doctora Francisca, ¿qué le parece si de inmediato disfrutamos de esos paradigmas asociados a la autoridad? Perfecto. Ahí está. Mientras más elevado sea el tono de voz, mayor será la autoridad. La autoridad se fortalece con el miedo. Es posible cuestionar a la autoridad. Se puede ejercer autoridad desde el respeto. Hay algo muy importante en esos paradigmas, doctora Francisca, que tiene que ver con el miedo. No sé, en diferentes sociedades, en diferentes espacios, se ha creído que quien ejerce la autoridad, a su vez, llega a las personas que de pronto no tienen ese mismo nivel desde el miedo, o mejor dicho, en donde se le da más fuerza al miedo que al respeto. ¿Qué valoración hace usted? Para mí el miedo es una manera también de amedrentar a la gente y no creo que sea una autoridad, porque el miedo empieza de alguna manera a aplastar al otro y sobre eso hay un ejercicio que lejos de ayudarlo, lo que hace es más bien alejar a las personas. ¿Y quién se destruye más? Y disculpe que le interrumpa. Esa persona que se ve afectada por esa persona que ejerce la autoridad indebida o incorrecta, o esa persona que está haciendo ese ejercicio. Es que es la persona quien está ejerciendo esa función como tal, porque sabe que ella no puede estar eternamente allí. Siempre hay la esperanza de que aquella persona algún día va a caer, y ese algún día va a caer a pesar de que se siente afectada, de alguna manera sabrá que no va a permanecer en el tiempo. Y que dejamos huella. Claro, ahí está la otra diferencia entre un líder y una autoridad. El líder simplemente ayuda al otro a salir adelante a pesar de las circunstancias. La autoridad que te inviste de un poder que debe saber ser bien administrado, tiene que darse de una manera en forma conjunta. Pero cuando tú empiezas a acrecentar el miedo en el otro, ya no hay respeto. Hay simplemente atracción hacia otras cosas, hay adversión. Sí. Y tú has visto personas que cuando dicen gritar mucho o cuando tienen una situación de que el que manda aquí soy yo, tú vas a encontrar en tus congéneres que te van a advertir en cierta manera que lo que estás haciendo no gusta. Me adaptaré, pero sabrás que no voy a seguir contigo. No, y que en la descarga emocional, en lo que refiere a la parte social, dejamos una posición bien negativa. Muchísimo. Nosotros podemos vendernos, utilizando el mejor sentido de esta palabra, con una portada en la cual nos mostremos tal como somos, fortaleciendo las relaciones interpersonales, buscando el desarrollo de la empatía, validando esa correcta convivencia, esa sana relación entre las personas, mientras que una autoridad vinculada a lo autoritario, vinculada al simple hecho querer mandar por mandar o creer que ese cargo que tiene en su momento le da suficientes atribuciones como para malograr, para maltratar, para de alguna manera colocar en un rincón a esas otras personas que efectivamente no puede ejercer ese cargo, porque entendamos que en esa escala de jerarquías tiene que haber quien ejerza esa gerencia, claro, ese liderazgo, que no es lo mismo ser líder a ser gerente. Exacto. Y desde luego quienes van a ocupar otras instancias, pero que a su vez contribuyen a este ejercicio, a esta persona que está trabajando en atención a una empresa, bien sea social, bien sea comunitaria, bien sea empresarial, etcétera. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, doctora Francisca. A la vuelta seguiremos hablando de este tema en relación a lo que pudiese implicar una autoridad mal concebida. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿A quiénes afectarían desde ese plano real emocional? ¿Y cuál sería el legado que en todo caso se estaría dejando? Hacemos la primera pausa en Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB y en breve regresamos con más.
Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB, hoy con una invitada de lujo, la doctora Francisca Fumero, con quien estamos conversando acerca de la autoridad, una mirada desde el respeto. Antes de irnos a la pausa comercial, comentábamos acerca de esas consecuencias que pueden conllevar el accionar de una manera irrespetuosa, el creerse en los superpoderosos, y que eso va en detrimento de las relaciones con las personas, porque en esa escala, en ese triángulo de jerarquías, no sabemos en qué posición o en qué momento vamos a rotar, o en qué momento no estamos, pero dejamos una huella, un legado o una imagen positiva o negativa de cada uno de nosotros. Y en todo caso, valdría la pregunta, ¿cómo queremos ser recordados? Eso es lo más importante. Hay una cosa, dos elementos importantes que sin querer lo has dicho, y es el abuso de poder, y el otro, dejar esa huella. Cuando tú ejerces el abuso de poder, obviamente, porque estás investido de la autoridad y te dan el derecho, entre comillas, hacer eso, no te vayas a pensar que eso para ti o para la organización es lo mejor. Si tú tienes la autoridad, sabiendo que tienes un poder, lo más importante es saber distribuir también ese poder entre los demás. Porque nosotros estamos aquí de paso. Y eso está la situación de ser empático, más no simpático. Una cosa es ser simpático y otra es tener empatía. Y el que tenga la autoridad debiera ser empático con todo lo que está a su alrededor. Porque tú no sabes si el día de mañana aquella persona a quien tú llegaste a digamos, ser más agresiva, lo humillaste, tenga un puesto en el que tú necesitas que se te abra la puerta. La cordialidad, doctora Francisca. Eso es muy importante. Yo creo que es necesario que entendamos que todos, absolutamente todos, en cualquier organización, son personas importantes y por demás necesarias. En una empresa en donde se fabriquen, qué sé yo, compotas, mermeladas, es tan necesario el trabajo del chofer, del que embala, del que almacena, del que hace la fórmula química, de aquella persona que hace el etiquetado, el que comercializa, el que administra, la secretaria. Todos juegan un papel importante, y cuando hay un ambiente pleno, afable, cordial, las personas trabajan tan bonito que hacen que esa persona o que esa empresa fluya, se fortalezca. Ocurre lo mismo en una escuela, por ejemplo. El portero, la secretaria, la maestra, el coordinador, todos son parte de un todo, y si sabemos respetarles, entonces desde ese respeto, desde esa dimensión, entonces va a crecer la empresa, va a crecer la institución. Por el contrario, es posible que usted como autoridad permanezca muchísimos años, pero hay un desgaste en las emociones, hay un desgaste en las relaciones, y la gente muchas veces va porque necesita el salario, es el sueldo, es ese hecho de vincularse con lo material para subsanar algunas necesidades financieras, pero no porque sienta pertenencia, no porque sienta esa vinculación con la empresa. ¿Cómo hacerle entender eso a aquellas personas que nos están viendo y que de pronto están diciendo, no, yo no soy autoritario, mi autoridad es desde el respeto, porque niegan lo que todo el mundo conoce, lo que es una declaración a viva voz? ¿Qué le pudiese decir a esa persona? Fíjate tú que hay una de las cualidades que debe tener toda autoridad, y es reconocer sus propios errores. Ya no solamente es la secretaria, es el profesor o la persona que está a tu alrededor, hasta la persona que limpia. Si tú te habrás dado cuenta, nadie toma en consideración aquella que con su trapo o sus cuestiones empieza a limpiarte, forma parte de la organización. Total. Entonces tú tienes que ver que como autoridad, tú no puedes creerte porque tengas un título, porque yo a veces le digo a la gente, usted puede tener todos los títulos del mundo, pero le hace falta algo. Usted no es humano. Y fíjate la palabra cuando uno dice no es humano, porque usted no está entendiendo no solamente la necesidad del otro, sino de usted mismo. Porque usted puede estar en el lugar del otro sin querer, porque la vida da vuelta. Esa es la famosa ley del boomerang, que totalmente también nos dice, si haces bien, recibirás bien. Pero si estás haciendo mal a conciencia que lo estás haciendo mal, sabrás que el día de mañana también a conciencia vas a recibir el mal. La autoridad no se ejerce para aplastar a nadie, por el mucho poder que tú tengas. Hay algo, y acabas de decirlo de un principio, el respeto. El respeto no se decreta, el respeto se gana. Y la mejor manera de ganarlo es la forma como tú te comunicas.
Yo a veces le digo a la gente, piensen bien antes de decir las cosas para no causar en otro, podría decirte yo, alguna situación que la pueda afectar. Porque tú puedes estar en ese lugar. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en tiempo, yo digo antes, después y entre la pandemia, ahora, post pandemia, tú no puedes obligar a alguien por el hecho de que estás ejerciendo una autoridad de manera nefasta. Tienes que venir porque eso lo dicen. Ponte en el lugar del otro. Claro. A lo mejor le falta el transporte, el salario no le alcanza, pero tú sabes cuál es el mejor salario que puedes ganar, las emociones. Sí, señor. Ese salario emocional es el que te va a ayudar a ti a comprometerte, a sentir que formas parte de una organización y que tienes un jefe que con él se puede hablar. Un saldo en lo humano. En lo humano. Sí, es así. señor. ¿Se puede cuestionar a la autoridad? Claro que se puede cuestionar, porque llegará un momento que todo lo que tú puedes hacer desde un punto de vista reglamentario no es lo más adecuado en la situación contextual en que está el individuo. Ok. Y el hecho de que te cuestiona es donde tú tienes que tener el escucha. O sea, no creerte que tú te lo sabes todo, que eres el sabiondo y porque tengo el poder lo voy a hacer en ejercicio. Escucha a las personas. Ellos te son los mejores consejeros. ¿No? Y a veces se ejerce un cargo específico Sí. de autoridad sin tener la preparación emocional Esa e es la incluso profesional en el área, sino que las circunstancias La X puso. te llevaron a estar en esa posición. Eso o sea, es. no creas que ser el jefe, como usted muy bien acotó, te hace ser el jefe de las emociones, el jefe en las relaciones de las personas. Usted tiene un cargo circunstancial. Más nada. Y punto. Sí. Que es efímero y en cualquier momento se va por alguna circunstancia. Y sigo entonces haciendo hincapié en la huella que vamos dejando. Eso Vamos es. a hacer nuestra segunda y última pausa comercial, doctora Francisca. Y me Vale. gustaría a la vuelta hablar de la autoridad, pero en el contexto familiar. Perfecto. Porque en el contexto social y empresarial ya yo creo que quedó muy claro todo. Pero ¿qué pasa en la familia cuando no se sabe ejercer la autoridad o cuando la autoridad es de esa que aprisiona, esa autoridad que hace que los que son parte de la familia le tengan temor a quien le ejerce? A la vuelta, eso y más, acá en Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Estamos de regreso con nuestro tercer y último segmento de esta noche, Rompiendo Paradigmas, con la doctora Francisca Fumero. Qué placer y qué honor, porque su sapiencia realmente nutre el set de este programa y de una manera bien interesante e inteligente estamos hablando de la autoridad. Antes de irnos a la pausa comercial, hacíamos referencia a la autoridad desde el plano familiar. Mamá, papá, tío, abuelo, hermano mayor, ejerce la autoridad desde el hecho de atemorizar a los más pequeños, a los más vulnerables, porque a la final son los niños, las niñas, los adolescentes que de una u otra forma deben adherirse a las normas que están fijadas por ese adulto responsable de ese espacio. Ahora, ese ejercicio, bien llevado, pudiera consolidar la convivencia y no la forma de vivir en ese espacio estructural que pudiésemos llamar, en este caso, casa. Qué sabroso es estar en el hogar. ¿Cómo mirar la autoridad desde la familia? Fíjate que la autoridad, como lo dije al principio, es un modelo. El primer modelo que tenemos que tener son nuestros padres. Si observamos como niños o como simplemente hermanos dentro de la misma cuestión familiar y vemos unos padres totalmente dispersos, ahí no hay autoridad. El padre es el que debe ejercer la autoridad en la familia, no para ejercer el miedo o para ver las amenazas, sino para escuchar al otro. Okay. Primero porque es una generación. Y como parte de la generación, tú tienes que procurar que tu seno familiar sea en armonía. Eso no quiere significar que papá o mamá sean débiles. No, papá y mamá se saben comunicar. Y no es la comunicación de agarrar una chancleta por decirte algo y lanzársela para poder decir que se calla. Usted tiene que empezar a escuchar. Y hay algo muy importante también en el seno familiar, y he visto mucho esas costumbres en la familia, de colocar al niño detrás de una pantalla de televisión o de un celular o todo lo demás, y cree que con eso lo calmas. Y te estás olvidando que no lo estás educando, porque él empieza de alguna manera a observar que a lo mejor tú no lo ves, y le gusta cosas que no están bien dirigidas.
Por ahí viene la famosa palabra los influencers. Los influencers pueden, y valga la redundancia, influir en el niño o en el adolescente o en cualquier persona que situaciones que no la ha conseguido con sus padres. Muy importante. Disculpa que le interrumpa, sí, doctora, voy a rescatar de eso que usted menciona el ejemplo. El ejemplo. Si el ejemplo realmente no es consecuente con lo que decimos, entonces evidentemente se resta autoridad, se le resta respeto a esa figura de autoridad, claro, cuando de pronto se ejerce la autoridad para indicarle al otro lo que debe hacer, pero yo que estoy en ese ejercicio no lo hago. Yo hago todo lo contrario. Eso entonces se pierde el respeto. Claro, se pierde el respeto, y sin embargo cuando se es niño es mi mamá o es mi papá, pero cuando empiezas a crecer y es el adolescente en esa etapa de rebeldía que somos todos los seres humanos, empieza a decir, no, yo no le sigo a él porque él lo que me dice es contrario a lo que yo he visto. Siempre me señala, siempre me señala, siempre me discrimina, siempre me criticas, pero tú haces lo contrario de lo que tú quisieras que yo hiciera. Así es. Porque si tú me dices que fuiste un excelente estudiante, ¿por qué no tienes una profesión? O tú me dices, no te vistas de esa manera y tú eres el peor que te viste. Cosas efímeras, pero esos modelos son fácilmente moldeables. No me grites y yo grito. Y tú gritas, exactamente. Entonces son cosas en las que tú tienes que corresponder de ese modelo. El respeto se gana, como te dije, no se decreta. Y cuando se gana es cuando tú vienes y tocas a aquella persona, ven acá, ¿qué te pasa? Vamos a hablar. ¿Qué crees tú que las cosas van a ser mejor o peor? Y hacer ese intercambio, ¿ok? Porque tampoco yo tengo la verdad absoluta, porque la época en que tú te formaste no es la época actual. Sí. Y en ese niño de esta época actual lo está invadiendo muchas cosas que tú no las puedes evitar. Así es, y la dinámica del mundo es acelerada. Y hay que entender que cada etapa, que cada ciclo cumple un tiempo y una función específica. Cuando nosotros éramos niños, fuimos adolescentes, tuvimos una manera de expresarnos que pudiese tener alguna relación con la actual. Exacto. Lo único es que utilizan otros dialectos, utilizan otros relacionantes que nosotros no entendemos porque no formamos parte directa de esa realidad. Entonces es comprender al otro, mirar al otro, escuchar al otro, observarlo con esa calidad humana, claro, y poder desde el respeto ejercer la autoridad. Involucrarte sobre todo con lo que él hace. No que te ves, eso no me gusta, pero porque no te gusta, involúcrate para ver por qué no te gusta. Tal cual. Vamos de inmediato ahora a disfrutar de los tips para romper este paradigma o estos paradigmas que el equipo de producción ha preparado. Habla con convicción, admite los errores, aprende a escuchar y a observar, demuestra empatía, revisa, cuida y adapta el mensaje, pondera la justicia y el buen trato. ¿Qué opina de estos tips? Wow, me encantó el último, pondera la justicia y el buen trato. Yo creo que es necesario. Claro, porque ser justo es escuchar al otro y sobre todo darte a entender que tú no tienes la verdad en tus manos. Y ponderarte es saber que no todo es tan malo como para poder rechazarlo. Acepta lo que tú no te gusta, pero es que es una época distinta, es una situación distinta. Yo a veces le digo a la gente, involúcrese con los demás. Usted no sabe lo que está haciendo, por ejemplo, en ver un programa de televisión o escuchar una música que a lo mejor usted parece que es vulgar, pero para el otro no, porque es la moda. Ajá. Pero si usted quiere cambiar esa situación en el otro, ¿por qué no te sientes y hablas con él? Para que comiencen a interpretar. Eso es, interpretar. Tú sabes lo que es muy importante, el saber comunicarse. Total. Los actos te hablan. Tú puedes tener una autoridad sin gritar, sin amedrentar. Ser autoridad es decirle, ¿te parece? Si lo hicieras de esta manera, ¿por qué no lo practicas? Y tú verás que las acciones van cambiando, porque hablar es un acto. Totalmente de acuerdo. La empresa puede ser distinta, la realidad social puede ser diferente, nuestra verdad familiar puede transformarse positivamente si ejercemos una autoridad respetuosa. Doctora Francisca, el tiempo en televisión lamentablemente es a veces, no sé, cruel, porque se nos pasa rapidito cuando estamos desarrollando un tema como este. Gracias por aceptar la invitación del equipo de producción, por ser parte de esta nueva temporada de Rompiendo Paradigmas. Vamos a disfrutar de esa frase con la cual estamos casi finalizando esta emisión de Rompiendo Paradigmas. Esa reflexión que de alguna manera pudiese concluir o dar ese aspecto conclusivo a esta temática de hoy.
Una autoridad que se funde en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. Podemos transformar nuestra realidad, podemos transformar la realidad de otros, cambiando esos patrones, modificando las conductas, entendiendo que el respeto humano es fundamental para que todas las personas se encuentren, para que juntas entendamos que podemos construir un mejor porvenir. Todos y cada uno de nosotros somos importantes. Gracias por ser parte de una nueva realidad. Ya saben que nos encontramos sábado a sábado a través de la señal de TRV y la próxima semana este será nuestro tema. Adictos a los dispositivos móviles. Si es de las personas que no puede alejarse de su teléfono celular, que constantemente está con el aparatico para arriba y para abajo porque le causa angustia, estrés, estar separado de su teléfono celular, el próximo sábado el programa es para usted. Ya lo saben, como siempre a las 8 de la noche por la señal de TRV. Cuídense mucho, se les quiere un mundo. Chao. Este programa fue presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Campito Store, Norma Narváez Makeup, Cosmomen, Lunchería El Flaco.